El título de nuestro tema de hoy es a manera de pregunta y es ¿por qué Jesús enseñó utilizando parábolas? ¿Por qué Jesús enseñó utilizando parábolas? Vamos a responder a esta pregunta en el transcurso de la predicación. Y quiero contarles que las parábolas no son exclusivas del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento registra varias parábolas. Hay una palabra para describir las parábolas en el Antiguo Testamento en hebreo y es mashal. Mashal significa comparación, también significa similitud. Y en el contexto del Nuevo Testamento, ya en el griego, la palabra para parábola es parabolé. Parabolé es una palabra compuesta, la voy a transcribir acá abajo en nuestro abecedario. Parabolé es una palabra compuesta por dos términos, una preposición que es para que significa al lado. Por favor, repitan conmigo, al lado. Y la segunda parte de la palabra, bolé, viene de un verbo que es el verbo balo. ¿Le suena esta palabra balo? Parecida, por ejemplo, a nuestra palabra en español, balón. Y es porque un balón sirve para ser lanzado. Y el verbo balo significa lanzar. Por ende, etimológicamente, la palabra parábola significa lanzar al lado. Y esto es lo que Jesús hacía. Tomaba una historia cotidiana y la lanzaba al lado de una verdad divina para revelar un misterio del reino de los cielos. Les repito eso. Jesús tomaba una historia cotidiana con la que la gente se iba a familiarizar y la lanzaba al lado de una verdad divina para revelar el reino de los cielos. De hecho, el tema central de las parábolas de Jesús es el reino de Dios. Jesús catapultó las parábolas a su máxima expresión. Ninguna otra persona antes de Jesús ni después de Jesús ha tenido esa capacidad de enseñar parábolas tan impresionantes, importantes, tan ricas, tan maravillosas, tan reveladoras. Y es precisamente por algo que Pedro confesó: Señor Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solamente Jesús es capaz de dar parábolas como las que Él mismo relató. Las parábolas de Jesús se han catapultado alrededor del mundo hasta convertirse en frases, incluso, que se usan en distintas culturas, en distintos idiomas alrededor del mundo. Cuando un hijo está descarriado se le conoce como un hijo pródigo, y ese término de hijo pródigo viene de una enseñanza de Jesús de hace 2000 años y sigue vigente en la actualidad. Por ejemplo, hablamos también de alguien que ayuda a otra persona, y nosotros mismos tal vez en alguna ocasión en nuestra vida hemos relatado: fíjate que tuve esta situación hasta que llegó un buen samaritano y me ayudó. Esa expresión buen samaritano viene también de una parábola de Jesús y se ha catapultado mundialmente. También conocemos la expresión meter cizaña, por ejemplo, y esa expresión viene de la parábola del trigo y la cizaña. Es decir, la influencia de Jesús como maestro a través de las parábolas ha sido sumamente trascendente. Ha pasado la prueba de el tiempo y de otros maestros que han surgido alrededor que jamás podrán ni siquiera aproximársele a su grandeza. Por eso quiero empezar
esta serie, no entrando profundamente a una parábola como tal, sino poniendo las bases para que podamos entonces, a partir de la próxima semana, estudiar profundamente diversas parábolas. Hoy quiero resaltar cómo fue que las parábolas empezaron, cómo fue que se dieron las parábolas en el ministerio de Jesús, el propósito de las parábolas, la grandeza de las parábolas, pero quiero empezar en el punto número 1 por describir a Jesús el gran maestro. Jesús el gran maestro. Aún los incrédulos, los escépticos, los ateos, tienen que reconocer que Jesús es uno de los maestros más grandes que ha existido en la historia de la humanidad. Por lo general te topas con ellos y te dicen, yo no creo que Él sea Dios, yo no creo que Él sea el Salvador, yo no creo que su muerte brinde salvación, pero sí era un gran maestro. Los que menos creen en Jesús deben reconocer su grandeza como maestro. Y bueno, la única explicación que tengo yo para un maestro tan grande es que ese maestro es Dios y es el Salvador y es el tiempo de creer en Él, porque solo Él tiene palabras de vida eterna, insisto. Hay dos períodos en la enseñanza de Jesús. Hay dos bloques bien marcados en la enseñanza de Jesús durante sus 3 años de ministerio. El primer bloque es el de los primeros 2 años. Durante los primeros 2 años Jesús no habló ni una sola parábola. Jesús durante esos 2 primeros años habló solamente en sermones. Por ejemplo, el Sermón del Monte es en ese periodo de los primeros 2 años de ministerio. Vemos también que enseñó doctrina, enseñó principios y valores eternos, explicó las escrituras del Antiguo Testamento y declaró conceptos de manera directa. Eso fue lo que caracterizó la primera etapa del ministerio de Jesús en esos 2 años donde no usó parábolas. Y la reacción de la gente ante esa enseñanza que no contenía parábolas fue realmente maravillosa. Vean, por ejemplo, lo que después del Sermón del Monte sucede. En Mateo 7, 28, 29, cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza. Y ahí no había usado parábolas. Había usado sí una analogía, por ejemplo, al final diciendo que edifiquemos nuestra casa sobre la roca y no sobre la arena, pero eso era una analogía, no era una parábola como tal. Entonces la gente se maravillaba, se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Eso es un golpe a los escribas, porque ellos eran los maestros de la ley, los eruditos, los conocedores de las escrituras, que tenían como responsabilidad enseñar a toda una nación, y resulta que ninguno de ellos le llegaba a Jesús ni a los talones. La diferencia es que solo Jesús tiene palabras de vida eterna, y Él es Dios, insisto. Algo interesante es que el Evangelio, según San Juan, no registra ni una sola parábola. Las parábolas aparecen en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan, al ser el último evangelio que se escribe de los 4, Juan se dedica a escribir más acerca de sucesos que los otros 3 evangelios no habían registrado. Principalmente. Y por eso Juan termina diciendo, y aun cuando quisiéramos registrar todo lo que Jesús realizó, no cabrían en el mundo entero los libros que pudieran contener todo lo que Él hizo y enseñó. Entonces vemos a Juan preocupado por otros relatos, otros eventos y otras circunstancias que se dieron en el misterio de Jesús. Entonces, en los 3 sinópticos tenemos todas las parábolas. Vemos, por ejemplo, esta historia en Juan acerca de la enseñanza de Jesús, y es una de mis historias favoritas. Juan 7, 32
y el desenlace está en el versículo 45-46. Dice, los fariseos oyeron que la gente murmuraba estas cosas acerca de Jesús. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo arrestaran. Los guardias fueron donde estaban los principales sacerdotes y los fariseos. Ahí fue donde regresaron los guardias sin Jesús. Y esto les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Es decir, ¿por qué no lo apresaron? Los guardias respondieron, nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Bueno, lo que sucede es como si en la actualidad la máxima autoridad de un territorio le diera la instrucción a la policía de arrestar a alguien. Y la policía va con sus elementos y con todo su equipo a arrestar a alguien, pero cuando llegan a arrestarle, esta persona está hablando, se quedan con la boca abierta y dicen, no nos lo llevemos presos, mejor que nos metan presos a nosotros por no cumplir una orden, pero nadie ha hablado como este hombre. Y esa declaración de los guardias, nunca antes alguien ha hablado como este hombre, sigue vigente el día de hoy. 2000 años más tarde, nadie se ha igualado a Jesús y nadie se igualará en el futuro a Jesús, nuestro gran maestro. ¿Por qué? Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Por eso no tenemos a nadie más, sino solamente a Él. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahora, algo interesante es que entonces, después de que durante sus primeros 2 años Jesús no dijo ni una sola parábola, su tercer año de ministerio solamente habló en parábolas. Eso es algo sumamente trascendente que sé que quizá muchos desconocían, pero realmente hay una gran diferencia entre la enseñanza de Jesús de sus primeros 2 años y de su último año de ministerio. Y esa diferencia la marcaron las parábolas. Vean la reacción de las personas después de que Jesús enseñó en parábolas. Mateo 13:54. Aquí Jesús acababa de empezar a hablar en parábolas y dice, al llegar a su tierra, les enseñaba en la sinagoga del lugar. La gente se asombraba y decía, ¿de dónde le viene a este la sabiduría? ¿Cómo es que hace estos milagros? Mateo 22:33 dice, cuando la gente escuchaba esto, se admiraba de su enseñanza. Y es que tanto la enseñanza de Jesús sin incluir parábolas, como la enseñanza de Jesús incluyendo las parábolas, es realmente maravillosa. Es decir, ambas enseñanzas fueron asombrosas. Ahora la pregunta surge acá. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a dar ese giro en su enseñanza? ¿Qué fue lo que le hizo a él esperar 2 años para después empezar a hablar en parábolas? ¿Cómo fue aquel día en que por primera vez lanza la primera parábola? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Qué le llevó a hacer ese cambio en su enseñanza? Y aunque no cambió la esencia ni el contenido, cambió la forma en la que enseñó. Porque pasó de no haber usado ni una sola parábola a solo usar parábolas. Y esto nos lleva al punto número 2, el inicio de las parábolas de Jesús. En Mateo 13, del 1 al 3, vemos lo siguiente. Y aquí son sumamente importantes las primeras 2 palabras del versículo 1. Aquel día, por favor repitan conmigo, aquel día. Porque vamos a volver a analizar qué pasó ese día donde Jesús dio la primera parábola en su tercer año de ministerio. Sucedió esto, al inicio de su tercer año de ministerio. Muy bien, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Era el mar de Galilea. Y realmente es un lago, pero por cuestiones idiomáticas y de cultura, en aquel entonces se le llamaba también mar al lago de Galilea. Y se le juntó mucha gente, es decir, ya por 2 años había enseñado. Aquí estaba empezando el tercer año de ministerio, por ende la gente siempre le buscaba para escucharle, amaban sus enseñanzas.
Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. La barca se usaba como una especie de púlpito, tarima, y la costumbre era que el rabí enseñaba sentado. Por eso se subió a la barca, se sentó y empezó a enseñar. Pero aquí pasó algo diferente, y eso está en el versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y ahí empieza a relatar la primera parábola que Jesús dice en todo su ministerio, la parábola del sembrador. Ahora, les dije que repitieran aquel día. ¿Qué fue lo que pasó aquel día cuando Jesús da su primera parábola? Bueno, quiero contarles que fue uno de los peores días de su ministerio terrenal. Fue un día sumamente difícil, con demasiada oposición. El odio de los líderes religiosos judíos había llegado a su punto climático. Realmente querían destruirlo. Querían destruir a Jesús. Se reunieron incluso para empezar a tener ideas acerca de cómo matarle, cómo acabar con él. Aquel día fue un sábado, era el Sabbat, el séptimo día de la semana, el día de reposo. Recordemos un poco acerca del día de reposo porque es importante para entender esta historia. El día de reposo fue establecido por Dios en los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento es guardar el día de reposo para santificarlo. Y Dios descansa al séptimo día de la creación. Y de allí viene el fundamento para este cuarto mandamiento. Y Dios lo que quería, o lo que quiere de nosotros en ese día de reposo, es que descansemos y que estemos en comunión con Él. Pero ¿saben lo que hicieron aquellos religiosos judíos en la época de Jesús? Jesús lo dice en Mateo 23. Estos religiosos judíos pusieron cargas sobre la gente imposibles de llevar, que ni ellos mismos como líderes religiosos las llevaban. Entonces, ¿saben en qué se convirtió el Sabbat? En el máximo exponente del legalismo judío. Es decir, era como el día más importante para exponer ese legalismo judío que imponía carga sobre la gente. Entonces, en lugar de día de reposo, era el peor día de la semana porque estaba lleno de ritualismo, estaba lleno de legalismo judío, imposiciones que no había puesto Dios, pero que los maestros religiosos de la época habían puesto sobre las personas. Entonces, en lugar de día de reposo, se convirtió en un día lleno de cargas, en un día agobiante. Y Jesús, entonces, les da una lección. Pero darles esa lección lo lleva a tener uno de los peores días de su ministerio terrenal. Pero curiosamente, en ese día empieza a hablar en parábolas. Jesús de mañana había ido con sus discípulos a cortar espigas. No sabemos si eran espigas de cebada o de trigo, la Biblia no lo dice. Lo que sí sabemos es que cortaron espigas porque tenían hambre. Pero ya para este entonces, los fariseos habían comisionado a distintos de ellos para perseguir a Jesús a donde fuera, para espiar a Jesús, para estar constantemente viendo qué hace Jesús, qué no hace Jesús y criticarle. Ya los fariseos tenían esa comisión para estorbar, molestar a Jesús. ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? Y criticarle por todo. Entonces, cuando está recogiendo espigas en el día de reposo, o más bien los discípulos están recogiendo espigas en el día de reposo, los fariseos se acercan y le dicen: ¿cómo es que tú le permites a tus discípulos hacer esto en el día de reposo? Y Jesús responde con una historia de David cuando entra al tabernáculo
y se come con sus hombres los panes de la proposición, que eran unos panes sagrados de uso exclusivo de sacerdotes. Y Jesús sabía muy bien cómo responderles a estos fariseos hipócritas. Y entonces eso les hacía molestarse aún más. Y justo después de recoger espigas en el día de reposo, se va a la sinagoga. Estaba a poco tiempo de que le prohibieran entrar a las sinagogas. Y entonces entra a la sinagoga y ahí ve a un hombre que conocemos en la Biblia como el hombre de la mano seca. Realmente es el hombre de la mano deforme. Y sana a este hombre. Imagínense lo que significa para una persona que ha padecido su vida entera prácticamente de una mano deforme y que Jesús lo sane. Pero ¿saben cuál era la reacción de estos hipócritas fariseos? ¿Cómo es posible que sane a alguien en el día de reposo? No les importaba la persona que había sido sanada, les importaba imponerse en su religiosidad. Y entonces al salir de la sinagoga se juntan para conspirar en contra de Jesús y dicen, muy bien, ahora tenemos que buscar cómo destruir a Jesús. Y eso significa cómo matar a Jesús. Jesús sale de la sinagoga, sana a otros enfermos y luego encuentra a un endemoniado. Cuando este endemoniado es libre de la posesión que sufría, entonces estos fariseos realmente se excedieron en su comentario. Dijeron, este Jesús puede echar fuera demonios porque Él es aliado de los demonios. Les parafraseo el texto. Él es parte de esos demonios. Entonces, Él puede sacar esos demonios porque Él tiene parte con Belcebú. Belcebú era un nombre que se le daba a Satanás y viene de dos palabras hebreas, Baal Zebuf, el dios de las moscas. Baal es Dios, Zebuf es mosca. Entonces literalmente lo que estaban diciendo era esto: Jesús puede echar fuera demonios porque Él es aliado del Dios de las moscas. Y entonces ahí es donde Jesús les dice acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo y los confronta. Y en ese momento Jesús dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Muy bien, ¿y qué les parece si a ese día difícil o a ese tiempo difícil le añadimos todavía un conflicto familiar de sus más cercanos? Jesús estaba enseñando en una casa y llegó su mamá juntamente con sus hermanos a buscarle. Y Jesús responde prácticamente esto: los que están afuera no son mi mamá ni mis hermanos. Ustedes que están aquí conmigo son mi mamá y mis hermanos, porque ustedes me están escuchando y están haciendo la voluntad de mi Padre. ¿Y saben por qué lo dijo? Marcos nos da este detalle. Su familia, sus más cercanos, creyeron que él estaba loco, que estaba fuera de sí. Y habían intentado apresarle, llevárselo a la fuerza de regreso a la casa. Obviamente su mamá no, pero me imagino a la mamá tratando de conciliar o frenar a los otros hermanos. Una cuestión muy difícil. Recordemos que Santiago o Jacobo, que es un mismo personaje, ambos nombres son para el mismo personaje, Santiago o Jacobo, su hermano, su medio hermano, no creyó en él hasta después que le vio resucitado. Entonces ahí sí creyó en él. Y se convirtió en uno de los máximos líderes de la iglesia en Jerusalén. Pero en ese momento él creía que su hermano estaba loco, que había que llevárselo a la fuerza a la casa, porque era muy buen carpintero y ahora anda diciendo que trae el mensaje del reino de Dios. Llevémonos arrastrado a la casa. Y solo María tenía en su haber la información del ángel Gabriel y todo lo que había sucedido. Entonces era un cúmulo de cosas. Y a esto le tenemos que añadir que su primo, su pariente con el que él había crecido, Juan el Bautista, ya estaba preso y a muy poco tiempo de ser decapitado. Entonces era un momento en el ministerio de Jesús sumamente complejo. Y ese día se sube a una barca, se sienta y lanza la primera parábola de todo su ministerio, la parábola del sembrador.
Y a partir de ese día decide no hablar más en público, sino solamente usando parábolas. Es decir, todo discurso público de Jesús fue por medio de parábolas durante su tercer año de ministerio. Ahora, vemos en Marcos 4, 33 y 34 lo que les estoy diciendo. Marcos 4 es un paralelo de Mateo 13 que acabamos de leer. Entonces dice, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, es decir, conforme a lo que podían entender, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Es decir, en privado con ellos no necesariamente usaba parábolas todo el tiempo, pero en público solamente habló en parábolas durante su tercer año de ministerio. Y ahí la gran importancia de las parábolas. Esto nos lleva al punto número 3, el propósito de las parábolas. En el mismo capítulo de Mateo 13, en los versículos 10 al 14, se nos relata lo siguiente. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque nunca antes lo había hecho, por eso surgió la pregunta. Estaban consternados. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora? Si por 2 años no enseñaste con parábolas y ahora que empieza el tercer año del ministerio estás enseñando parábolas, ¿de qué se trata esto? Jesús respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Y eso es maravilloso. La razón por la que les hablo en parábolas es porque ustedes sí pueden recibir los misterios del reino de los cielos. En otras palabras, las parábolas sirven para revelar los misterios del reino de Dios. Pero aquí está el contraste. Dice, mas a ellos no les es dado. Esto significa, hablo en parábolas para que ellos no me entiendan. Es fuerte, porque hay un doble propósito en las parábolas. Que los que creen reciban la revelación de los misterios del reino de los cielos, y que los que no creen no entiendan nada. Y eso es muy fuerte porque es emitir un juicio sobre su incredulidad. Por 2 años les habló directo y en su tercer año ya no pudieron entender lo que él decía. Era emitir un juicio sobre su incredulidad. Versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Es decir, el que cree recibirá más revelación de los misterios del reino de los cielos. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Sabes qué es esto? Rechazar la enseñanza de Jesús es rechazar la vida eterna. Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. El que rechaza su mensaje, el que rechaza su enseñanza, lo pierde absolutamente todo, hasta quemarse en el Gehenna, el infierno. Lo pierde absolutamente todo. Todo. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y aquí Jesús empieza
hablar acerca de esta porción de Isaías que está en el capítulo 6. El capítulo 6 de Isaías es impresionante. Isaías tiene una visión del cielo y es donde Dios llama a Isaías. Isaías dice: ay de mí, hombre de labios inmundos. Dios mismo envía a un ser angelical a poner un carbón encendido sobre sus labios para purificarlos, y luego Isaías recibe su misión, y en el versículo 8 vemos que el mismo Isaías relata lo siguiente diciendo: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ahora mira la misión que Dios le da. La misión que Dios le da es sumamente dura. Le dice Dios: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Es un llamamiento sumamente duro, porque es un llamamiento para emitir juicio sobre la nación de Israel. La nación de Israel estaba endurecida en su corazón a un extremo irremediable. Por ende, el mismo ministerio de Isaías no iba a tener resultados en un principio. Isaías iba a hablar y ellos tendrían oídos pero no oirían, ellos tendrían ojos pero no verían. Isaías iba a dar el mensaje de parte de Dios y para ellos sería igual a no oír nada, y solamente endurecerían más y más su corazón. Imagínate tú que Dios te llame y te diga: quiero que vayas a evangelizar a tal lugar, pero esto va a pasar. Cuando hables con ellos, ninguno te va a oír y ninguno te va a ver, ni poner atención. Y nadie te va a creer. Y todos van a endurecer su corazón. Ese fue el llamado de Isaías. Y eso tiene que ver con las parábolas. Jesús explica el porqué de las parábolas, haciendo una alusión a este texto de Isaías y a lo que Isaías experimentó en su ministerio. Entonces Isaías no entendía y dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, Señor? Esta pregunta. Denota la reacción de Isaías. ¿Cómo es posible que voy a dar un mensaje para no ser oído y para no ser visto? Y respondió Dios: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y precisamente eso es el cautiverio en Babilonia. Allí se cumplió esa primera parte. Pero continúa diciendo: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Se refiere a las destrucciones posteriores al cautiverio en Babilonia. Una de ellas, la destrucción de Jerusalén en el año 70, donde también se destruyó el templo que Jesús había profetizado. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. La simiente santa se refiere a un remanente que sí creería en el Mesías. Que sí creería en su mensaje, en su enseñanza, en su obra. Por eso es importante entender esto. El propósito de las parábolas es doble: revelar el reino de Dios a los que creen, ocultar la verdad al que se niega a creer. Las parábolas de Jesús son un instrumento efectivo para revelar la verdad a los fieles y esconder la verdad de los que le rechazan. Cuando hablas de enseñar ocultando la verdad a los que rechazan, eso es emitir juicio sobre la incredulidad. Juan escribió
que el Padre le había dado toda autoridad al Hijo para emitir juicio. Solo Jesús es el personaje que resalta del Nuevo Testamento como alguien que habló en parábolas. No hay otro. Mateo, que era de los 12, Juan, que era de los 12, Pedro, que era de los 12, ninguno de ellos hablaron una sola parábola. Pablo, uno de los más grandes maestros después de Jesús en el Nuevo Testamento, tampoco emitió una sola parábola. Porque las parábolas conllevan el dar un juicio en contra del incrédulo. Porque están intencionadas a que no crean. Por eso, si a Jesús se le dio la potestad por medio de su Padre para emitir juicio, solo Jesús puede dar parábolas en su enseñanza. Ahora, es fuerte escuchar una predicación como esta, porque entonces las parábolas tienen que ver con la revelación de los que creen y el juicio de los que no creen. Así es. Era el desenlace del ministerio de Jesús. Les había insistido por 2 años y no habían querido creer. Entonces era el tiempo de emitir un juicio a través de su misma enseñanza. Y aquí, muchos pueden sentirse extrañados de cómo Jesús, tan lleno de misericordia, emite juicio en las parábolas. Pero déjame decirte algo, siempre el juicio de Jesús va acompañado de misericordia. Cuando ves que Él emite juicio en las parábolas, siempre hay algo de misericordia en ese juicio. Siempre. Tenemos 40 parábolas. Las 40 parábolas hablan del Evangelio, de la salvación, pero también emiten juicio hacia el que no cree. Ahora, quiero rápidamente pasar por 2 parábolas para que ustedes vean esa combinación de juicio acompañado de misericordia. Lo van a ver claramente. Veamos, por ejemplo, la parábola del siervo infiel, Lucas 12, 41, 48. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Y aquí se refería principalmente a esa fidelidad que encontró en sus discípulos. Y en el versículo 45 está el contraste de aquellos religiosos judíos. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Ahí se refiere a esos fariseos. Los fariseos golpeaban a las personas, les ponían cargas difíciles de llevar, explotaban a las personas, se daban grandes vidas de lujos, de comer, beber, embriagarse. Esos eran literalmente los fariseos. Dice, versículo 46, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y vean acá el versículo 48, la combinación de juicio con misericordia. Dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado, ¿cuánto? Poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Veamos, por ejemplo, la parábola de los labradores malvados. Hay otra combinación de juicio con misericordia constante y continua, con paciencia de Dios. La parábola de estos labradores malvados dice así en el capítulo 12 de Marcos, versículos 1 al 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores
para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Aquí está haciendo una alusión a un profeta al cual le sucedió esto. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza. Esa parte de le hirieron en la cabeza en el griego original podría hasta traducirse como le decapitaron. Algunos eruditos creen que está haciendo una alusión a Juan el Bautista. Y también le enviaron afrentado. Y luego el versículo 5 dice, volvió a enviar otro. Vean esa misericordia, constantemente enviando sus mensajeros, sus siervos. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Y ahí es donde se da el aumento de la rebeldía de estos líderes religiosos, de oponerse a Dios y a sus siervos. Ahora vean la misericordia en medio del juicio. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Y aquí se refiere a él mismo, se refiere a Jesucristo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y aquí se refiere a los miembros del Sanedrín y a los líderes religiosos. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. La viña representa a Jerusalén. A Jesús lo sacaron a las afueras de Jerusalén, lo llevaron al Gólgota para crucificarle ahí. Se refiere a la cruz. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Es decir, ya ha hecho todo para que vengan a mí, para que sean mi pueblo y yo sea su Dios. Y ellos llegaron hasta matar a mi propio hijo. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Y saben quiénes son esos otros? Nosotros, la iglesia. El versículo 10. Ni aún esta escritura habéis leído, y Jesús se refiere al Salmo 118, versículos 22 y 23, que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, la piedra que desecharon se ha convertido en la piedra principal. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y vean su reacción ante esta parábola llena de misericordia, pero a la vez de juicio. Y procuraban prenderle porque ellos entendían que decía contra ellos aquella parábola. Es decir, la entendían mal en el sentido de no ver primero la gran misericordia que estaba destinada hacia ellos, sino que ellos solo tomaban la parte donde se sentían aludidos. Por eso no tenían capacidad de entender el evangelio dentro de la parábola. Solamente esa parte donde ellos se sentían aludidos en su ego y su soberbia. En lugar de arrepentirse y decir, es cierto, Dios nos ha buscado una y otra vez. Te envió a ti como el Mesías, como su hijo, a buscarnos otra vez. Por eso debemos de arrepentirnos. No reaccionaron así porque no creían. Por ende no podían entender el evangelio dentro de las parábolas. Y solo entendían cierta parte, la cual usaban para irse en contra de Jesús. Entonces procuraban prenderle porque entendían que decía contra de ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Y aunque las parábolas emiten juicio al incrédulo, todas tienen como tema central el evangelio y la salvación. El evangelio y la salvación. Por favor, hay por lo menos 40 parábolas en los 3 evangelios sinópticos. Date cuenta que ni una sola de esas 40 parábolas deja de hablar del evangelio y de la salvación. Pero en la actualidad hemos tenido ya una enseñanza que carece de la autenticidad. Por ende, lo que se enseña no es realmente lo que Jesús dice, sino interpretaciones vanas y vacías. Así como estos fariseos, que eran eruditos en el Antiguo Testamento, especialmente los escribas, no entendían las parábolas de Jesús. Hay incluso pastores en la actualidad que no entienden las parábolas de Jesús, y cuando las enseñan cualquier cosa
menos lo que Jesús dice. Si alguien te dice que una de las parábolas no tiene como tema central el evangelio y la salvación, entonces no te está enseñando bien las parábolas. Si alguien te dice, no, es que pastor, vea, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo es una parábola de familia, nada de que el evangelio y la salvación, es de familia, vea usted. Es la relación de padres con hijos. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Entonces yo voy a dramatizar ahora una predicación vacía acerca de una mala interpretación de una parábola de Jesús. Por favor, es dramatización, aclaro. Tenemos al hijo pródigo, pero vemos a un padre sin esposa. Y ahí lo que vemos es que cuando el padre no tiene esposa y el hijo no tiene madre, entonces se va a descarriar. Y otra cosa, no le des dinero a tus hijos, porque tus hijos se van a perder en los vicios y van a terminar comiendo con cerdos. Y lo que tú necesitas entonces es una esposa que sea buena madre. Y no le des dinero a tus hijos. Pónganse de pie, vamos a orar. Si esa fuera la historia, si la parábola del hijo pródigo se tratara de una familia, entonces el héroe de la parábola es el hermano mayor. ¿Y saben a quién representaba el hermano mayor? Por cierto, ya terminé la dramatización. ¿Saben a quién representaba el hermano mayor? A los fariseos hipócritas que pasaban en la casa del Señor, pero solo juzgando a los demás, criticando a los demás, que estaban ahí. No les importaba el Padre, ni cómo sentía el Padre, y no les importaban todos los pródigos que venían arrepentidos a la casa. Las parábolas de Jesús son de Jesús, por ende hay que predicarlas como Jesús anhela que sean predicadas. Y eso es tomando como su centro el mensaje del evangelio y la salvación para los que creen, y ocultar la verdad para los que no creen, y emitir juicio hacia los que no creen. Un juicio que solo Jesús puede hacer. Por eso solamente Él dice parábolas en el Nuevo Testamento. Otra parábola que se ha usado mucho para ponerle un tema central que no es el que tiene es la parábola del buen samaritano. Se toma la parábola del buen samaritano para hablar de obra social. Y no está mal que hagamos obra social, pero no le perdamos la esencia de esa parábola, el centro de su temática y la intención de Jesús en hablar acerca de la parábola del buen samaritano. Porque su temática principal no es la obra social, aunque la Biblia habla de hacer obras sociales. La temática principal de la parábola del buen samaritano es resaltar la indiferencia de líderes religiosos que podían ver a alguien destrozado por los suelos y no conmoverse para ayudarle. Y la salvación que puede venir por medio de aquel que sí tiene compasión, incluso el menos esperado. Un samaritano que era despreciado por los judíos fue aquel que pudo compartir con ese necesitado aquello que en ese momento requería. Es un mensaje de salvación, es un mensaje del evangelio. Por otro lado, muchos escépticos dicen que Jesús tomó la decisión de en su tercer año de ministerio hablar solamente en parábolas porque vio que sus primeros 2 años de ministerio fracasaron en cuanto a su enseñanza. Entonces Jesús vio que todo esto en esos 2 años no le había funcionado, que más rechazo y más rechazo recibía. Entonces de repente se tornó a convertirse en un contador de historias. Error. Porque las parábolas son el punto climático de su enseñanza. Jesús puso en los primeros 2 años las bases de todo. Y en el tercer año, que habla solo en parábolas,
se da el punto climático donde expone el reino de los cielos como nunca antes había sido expuesto, de una manera genial, con las historias más cotidianas, revelando las cosas más profundas del cielo. Mira, esto es el cuarto punto y final, la grandeza de las parábolas de Jesús. Mateo 13, 34 al 36, dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y vean esto, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Asaf, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas que escondidas. Eran cosas que había que revelar. Desde la fundación del mundo habían estado escondidas esas cosas que Dios decidió revelar por medio de parábolas, de historias cotidianas y sencillas. Por eso se los dije al principio, parábola en los labios de Jesús significa tomar una historia cotidiana que puede aparentar ser corta, breve, sencilla, y lanzarla al lado de una verdad eterna, divina, para revelar esos misterios que están desde la fundación del mundo disponibles para nosotros. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Por eso en Mateo 13, 35 vemos una referencia al Salmo 78, 2. Veámoslo en pantallas bifoliares. Dice: mis labios pronunciarán parábolas y evocarán ¿qué? Misterios de antaño. Eso es lo que Jesús hace por medio de sus parábolas, revelarnos los misterios de su reino a los que creemos. La clave es creer. Si no crees, no puedes entender nada prácticamente de sus parábolas. Pablo, tiempo más tarde, explica algo referente a lo que estamos hablando hoy. En 1 Corintios 2, 7 al 10 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, es decir, desde la fundación del mundo, o incluso desde la eternidad. Ahora el versículo 8 es clave porque nos va a transportar a aquel día en la vida de Jesús en Mateo 13. Dice: la que ninguno de los príncipes, y esa palabra príncipes es la palabra griega arcontón, que significa la que ninguno de los principales, la que ninguno de los gobernantes, la que ninguno de los magistrados ni autoridades de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Es decir, esa sabiduría, esa comprensión de esos misterios no lo tuvieron aquellos del Sanedrín, no lo tuvieron aquellos líderes judíos, aquellos principales de la sinagoga, no, ninguno de ellos, porque si no, no habrían crucificado al Señor Jesús. Quiere decir que no entendieron su mensaje. Ahora, había un propósito en que Jesús fuera crucificado, y es que tú y yo fuésemos salvos. Dice el versículo 9: pero antes que lo leas, ¿qué era lo que le pasaba a estos líderes religiosos que crucificaron a Jesús? Viendo, no veían, y oyendo, no oían. Ahora mira que Pablo, escribiendo a los Corintios, en su primera carta, cita a Isaías y dice lo siguiente: ahora bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y para amarle, el primer paso es creerle. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tú y yo somos afortunados
Porque al creer en Él, sus misterios son revelados a nosotros. Y somos capaces de ver lo que otros ojos no vieron. Y oír lo que otros oídos no oyeron. Simplemente por esto. Hemos creído en Jesús. En Lucas 10:23 dice, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Y luego les siguió diciendo, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Tú y yo somos afortunados, porque los escribas, los fariseos y los saduceos en la época de Jesús no pudieron oír y no pudieron ver. Y estás hablando de eruditos, doctores en la ley, expertos en la Torá, expertos en el Antiguo Testamento, en los profetas. Cuando escucharon a Jesús no le pudieron entender nada, porque no creyeron. Y más bien recibieron juicio. Pero luego ves el contraste. Un Pedro, con el equivalente a un sexto año de primaria, entendiendo los misterios del reino de los cielos. Ves a niños comprendiendo lo que doctores en la ley no pudieron comprender. Ves a la gente sencilla, a los pobres, comprender lo que los religiosos ricos no habían podido entender. Y ves a otros casos como un José de Arimatea, que era rico y también entendió. O ves a un Nicodemo, que siendo religioso pudo también entender, pero el punto de partida fue creer en Él. Creer en Él. Esta es la grandeza de Jesús. Tomar una historia sencilla y abrir nuestros ojos y nuestros oídos a grandes misterios de su reino, que no es de este mundo. Toma una historia de este mundo con la que tú te puedes familiarizar y te dice, escucha esta historia, ahora mira aquí. Mira los cielos, mira mi reino, mira mi amor, mi misericordia, mira la salvación, mira el evangelio. La historia puede ser sencilla, pero lo que hay detrás no tiene fin, no tiene límites, es eterno. Cuando se cree. En el Sermón del Monte, Jesús dio una bienaventuranza que tiene que ver con esto. Dio varias bienaventuranzas, pero una en específico que tiene que ver con este tema. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por favor, repitan conmigo, pobres en espíritu. ¿Qué le pertenece a los pobres en espíritu? El reino de los cielos. ¿Qué es lo que revelan las parábolas de Jesús? El reino de los cielos. Muy bien, partamos de esto. ¿Qué es ser un pobre en espíritu? Déjame decirte lo que es. Es reconocer tu absoluta necesidad de Dios. Es reconocer que estás perdido sin Dios, que no eres nada ni nadie sin Él, que solo Él tiene palabras de vida eterna y que nadie más las tiene, y que por ende solo Él es tu sustento, solo es tu recurso, solo Él es tu recurso, solo Él es tu fuente de vida.
Cuando la enseñanza va acompañada de soberbia, allí es donde hay herejías. Pero cuando la enseñanza va acompañada de humildad, de pobres en espíritu, que dicen, no somos nada sin ti, y solo tú tienes palabras de vida eterna, y yo no las tengo, allí está el reino de los cielos para nosotros, revelado. Mira, Jesús dice al principio de su ministerio, el reino de Dios se ha acercado. Hay dos cosas que hacer cuando el reino de Dios se acerca. ¿Cuáles son? Arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque si se acercó, para entenderlo, necesito arrepentirme y creer. Porque el único boleto que te hace ingresar a la comprensión de las parábolas se llama creer en Jesús de Nazaret. Necesitamos ser sencillos de espíritu, reconocer nuestra necesidad de Él, creer con todo nuestro corazón en Jesús el gran maestro. Y te digo una cosa, Rabí significa mi maestro, pero otra traducción de Rabí es también mi dueño. Y quizá hoy sea el día en que no solamente digas a Jesús, sé mi maestro, sino que también le digas, Jesús, sé mi dueño. Creo en cada palabra que ha salido de tu boca. Muéstrame tu reino. Muéstrame tu reino. Te invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias de todo corazón por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor Jesús, hoy decimos las mismas palabras que Pedro. ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, gracias. Gracias por enseñarnos tanto. Gracias por esos 2 primeros años de ministerio en los que no usaste parábolas. Porque aprendimos tanto también de esos años. El sermón del monte, por ejemplo. Esa enseñanza maravillosa. Aprendimos tanta doctrina. Aprendimos tantos principios eternos y valores eternos. Pero hoy especialmente te queremos agradecer por ese último año de ministerio donde llevaste toda tu enseñanza a un punto climático y empezaste a hablar por parábolas. Gracias por tener misericordia al simplificarnos el mensaje a los que creemos. Qué grandeza la tuya, que puedes simplificar el mensaje a los que creemos y ocultarlo a los que no creen. Qué grandeza la tuya. Señor, te pido que durante esta serie podamos encontrar esos misterios de tu reino que están desde la fundación del mundo en tus parábolas. Pero también, Señor, al saber que las parábolas emiten juicio, no puedo evitar orar por aquellos que no creen y que no pueden ver lo que nosotros vemos y que no pueden oír lo que nosotros oímos. Ten misericordia. Úsanos para alcanzarles, para que un día puedan entender y comprender al igual que nosotros. Gracias por cambiar nuestra eternidad con tu boca, con tus labios, con tus palabras, que son espíritu y son vida. Vemos desde la fundación del mundo
constantemente. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando sanaste enfermos, decías la palabra y los enfermos sanaban. Cuando hablaste parábolas, dijiste tu palabra y nos mostraste tu reino. Y nos sanaste y nos rescataste y nos salvaste. Gracias, Jesús. Y ahora yo quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Hoy puede ser el día de salvación para ti. Voy a hacer esta oración de fe, no como una fórmula mágica, sino conforme a lo que Pablo enseña en Romanos. Y es que con la boca confiesas y con el corazón crees. Entonces vamos a hacer esta oración de fe, confesando con los labios y creyendo con el corazón. Te invito a que ores conmigo lo siguiente. Dile a Dios: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón desde ahora y para siempre. Me rindo a ti, Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Sálvame. En tu nombre, Jesús, hemos orado.